judíos y la normatividad. Brevísima historia del origen de los judíos. En palabras de Paul Johnson, profesor historiador de las religiones en la Universidad de Oxford, Inglaterra, los judíos son el pueblo más tenaz de la historia. A pesar de los problemas y obstáculos que han encontrado en su paso por el planeta Tierra, los judíos han sabido sobrevivir migraciones, esclavitud, conquistas, de nuevo migraciones, persecuciones político-religiosas y hasta un intento de aniquilamiento masivo como lo fue en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Según la Biblia y las tradiciones, el pueblo judío, aunque aún no constituido como tal, encuentra su origen en el pacto que un semita originario de la ciudad de Ur, en Mesopotamia, llamada Caldea por los judíos de aquella época, hizo con Dios. El nombre del semita era Abram, quien recibió la orden de partir de Ur, junto con su esposa Sarai, hacia tierras desconocidas, pero que le eran destinadas. Al mismo tiempo, Abram, por haber pactado su adoración al Dios, tendría una numerosa familia que tendría numerosas tribus que se expandirían por la tierra. En su trayecto, Abram pasó por las tierras de los cananeos, también llamados fenicios, quienes eran grandes comerciantes y marineros. Pasó por Bethel, Hai, Negev, y en cada uno de esos lugares levantó un altar de adoración hasta llegar a Egipto, donde se encontraba la civilización más esplendorosa de ese espacio-tiempo. En Egipto, Abram alcanzó un considerable esplendor económico hasta que fue expulsado de esas tierras por orden del faraón. Junto con su esposa Sarai y su sobrino Lot, tomaron sus propiedades y emprendieron de nuevo la marcha juntos, hasta que por motivos de disputas económicas, el plan de Abram y de Lot se separaron cerca de donde hoy se encuentra Jordán. Abram tuvo 2 hijos. El primero de ellos, y por lo tanto el primogénito, fue producto de su relación con Agar, sierva de Sarai, y fue nombrado Ismael. Agar, junto con su hijo, abandonaron la tribu de Abram por diferencias y celos entre ella y Sarai, por lo que se establecieron en el sur de la península arábiga. Según la tradición, los pueblos árabes son resultado de la línea sucesoria de Ismael y a la larga fundarían sus propias naciones y religión unificada, el Islam, en el 7º siglo de nuestra era. El pacto original entre Abram se ve confirmado cuando el semita contaba 99 años de edad, y en ese momento su nombre cambia a Abraham y el de Sarai cambia a Sara. Tras la confirmación del pacto y por intermediación divina, Abraham tuvo un hijo con Sara, su esposa legítima, a quien nombraron Isaac. Finalmente, la tribu de Abraham se estableció en la ciudad de Hebrón. Sin poder afirmar que la existencia de Abraham fuera algo más que un epónimo, Hebrón es la ciudad donde se ha encontrado el contrato de compra-venta de tierra más antiguo del que se tenga registro. Quien aparece como comprador firmó Abraham. La tablilla contractual fue encontrada junto con restos humanos en una cueva llamada Macpelá y que se ha interpretado como el mausoleo de la familia de Abraham. Aunque no se pueda afirmar que ese Abraham y la familia encontrados en la cueva de Macpelá sean los mismos que la familia bíblica, tampoco se puede descartar. Arqueológicamente, los judíos son el único pueblo con registro histórico desde su origen hasta la fecha, sin importar si este registro es mítico o no. El Antiguo Testamento de la Biblia es dicho documento.
Es el primer Dios que se relaciona explícitamente con la moral y la profilaxis, o sea, con el cuidado de uno mismo. Desde el comienzo, al crear la humanidad, legisló distinguiendo el ser del deber ser. El sencillo canon otorgado a Adán y a Eva de no comer de los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal, ni del de la vida eterna, sugiere que es el legislador original, lo cual implica que es él quien distingue lo bueno de lo malo de manera a priori, sin necesidad de experimentarlos. Por otro lado, los eventos ocurridos en el jardín del Edén sugieren que la curiosidad, la vanidad y la imprudencia son los rectores de las acciones del lado animalesco de la humanidad, por lo que sale del estado de naturaleza al momento de querer conocer también como la diferencia entre lo debido y lo indebido. Al no tener cuantitativamente la capacidad racional de la humanidad, tras comer fruto del árbol de la moral, tiene que tener experiencias en el mundo para poder reconocer las distinciones entre el bien y el mal. Así pues, la serpiente no mintió, solo cayó que los humanos, para saber, tenemos que experimentar en la vida y ésta tiene dolores y dureza, no solo goces y belleza. El nombre de es impronunciable. El alfabeto hebreo es consonántico, esto es, solo tiene consonantes y en él no se escriben vocales. Aunque a la fecha se han desarrollado sistemas de puntuación que permiten saber cómo debe pronunciarse una palabra, pues indican qué sonido sigue a la letra consonante antes de otra, en la antigüedad la capacidad de leer lo escrito se enseñaba solo a través de la memoria y la costumbre. A las versiones de hebreo con este sistema de puntuación se le conocen como masoréticas. Esta es la razón por la que el nombre de es impronunciable, pues según la tradición, solo Moshe, Moisés para los hispanohablantes, escuchó de la voz propia de Dios su nombre y no se lo reveló a nadie, por lo que nadie sabe la manera exacta de pronunciarlo. Sin embargo, las letras que conforman el nombre del Dios judeo-cristiano sí fueron legadas y son Yod, He, Vav, He, y que en el orden en que se presentan, siempre de derecha a izquierda, dan el concepto de la esencia absoluta del ser, un verbo que significa lo que es, ha sido y será. Así, cuando según el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, se le manifiesta a Moshe y le revela su nombre, lo que Moshe escuchó fue: yo soy quien ha sido, es y será. Esto es lo que has de decir a los hijos de Israel: quien ha sido, es y será, me ha enviado a ustedes. Thou shalt say,